tardes a todas, todos, todes. Estamos en este cuarto capítulo de la temporada 1 sobre comunicación y salud del Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Mi nombre es Carla Daniela Manso y moderaré, como ya es costumbre, este episodio. El capítulo de hoy se titula Minorías y grupos vulnerables frente a COVID-19. Y bueno, pues tenemos el gusto de departir este festín de ideas con tres fuentes especializadas muy queridas y muy dispuestas a la colaboración de la construcción de esta nuevo capítulo. Y bueno, ¿y quiénes son estas fuentes? Pues les presento a una cara ya pues muy conocida de esta temporada, Xóchitl Zelaya. Ella es periodista de Letra S, colaboradora junto con la Facultad de Filosofía y Letras y Derecho de la UNAM en proyectos como derechos humanos, en el tratamiento de un Estado laico, los jóvenes viajando sin violencia como parte de Proyecto Flaxo. Es fundadora en conjunto con otras mujeres del Grupo de Estudios sobre Derechos y Géneros y Diversidades. Gracias, So, por estar de nuevo compartiendo ideas con nosotros. No, gracias a ti. Gracias. También tenemos por segunda ocasión a Leonardo Bastida. Ha obtenido los Premios Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas y el José Pagel Yergo, además de la beca Prensa y Democracia por la Universidad Iberoamericana. También es fundador de la Red Latinoamericana de Periodismo sobre VIH y SIDA. Muchas gracias, Leo, por estar de nuevo con nosotros. No, gracias por la invitación, un gusto estar aquí en el laboratorio de vuelta. Para nosotros muchísimo más. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, está con nosotros Joel Cuatianquis. Él es maestro en desarrollo desarrollo económico por la UNAM, por la Universidad de Glasgow. También poseyó la doble titulación en Economía y Sociedad por la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad de Toulouse. Y está especializado en programas y proyectos de inversión pública, evaluación de políticas públicas, desigualdad y movilidad social. Muchas gracias, Joel, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Pues bueno, estas son las fuentes especializadas de la tarde de hoy. Y ahora sí, y sin más, que vengan las ginebras, los mezcales y todo, y hablemos de minorías, grupos vulnerables y COVID. Y para eso vamos a abrir la conversación con Xóchitl. Xóchitl, querida, cuéntanos qué son las minorías y grupos vulnerables. Bueno, pues en general en la sociedad existen como determinados grupos y condiciones con características como muy específicas que los hacen muy vulnerables a que sean violentados ciertos derechos. Por ejemplo, en este caso influye la identidad, la nacionalidad, o la etnia a la que pueda pertenecer una persona, la cultura que puede ejercer la propia persona, la religión, la lengua que habla. Y generalmente estas condiciones no se adaptan a lo que la mayor parte de la población vive en general en las condiciones. Y bueno, estas condiciones se pueden dividir como más o menos en dos rubros, como para que se vaya entendiendo. Unas pueden ser condiciones sociales que ya preexisten, que pueden ser personas migrantes que si llegan a México, pues obviamente vienen de una nacionalidad distinta y pues son un grupo pequeño en comparación de toda la población mexicana. Personas que viven en reclusión, bueno, también son como una persona unos grupos muy específicos. Defensores, ¿no? Ambientales, por ejemplo, ¿no? Que son personas que se han vuelto como un poco más vulnerables, justamente vinculándolo con el tema. Y bueno, también existen condiciones individuales, como si son personas indígenas, si son personas que viven con alguna discapacidad, si pertenecen al grupo de la comunidad de la diversidad sexual, que en este caso pues no tendría que llamarse minoría. Lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Dicen, son las minorías cuando en nivel de porcentaje somos un poco más el porcentaje que existimos de mujeres que de varones. Pero bueno,
El punto es que la minoría, al tener ciertas condiciones específicas, tienen ciertos elementos que los propician a vulnerabilidades en el acceso a derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Y bueno, eso es lo que propicia una, una, una discriminación, hablando de vulnerabilidad. Y esto puede ser por las condiciones totalmente individuales o por las condiciones sociales que ya preexisten en cierta región del país, del mundo. Muchas gracias, Sol. Qué interesante primer aporte sobre qué es y cuál es ese abordaje de las minorías y los grupos vulnerables. Leo, ¿qué nos puedes decir o qué puedes abonar a esta pregunta? ¿Qué es y quiénes son esas minorías y esos grupos vulnerables? A mí me parece que ya Xochitl ahondó en quiénes son, ¿no? De hecho, como ella bien mencionó, o sea, a veces hablamos de minorías cuando resulta que son la mayoría, ¿no? Entonces es ahí un poco un término contradictorio en el sentido de que cuando vas revisando estadísticas sobre cuestiones de discriminación y eso, te vas dando cuenta que realmente sería muy difícil que alguien no tuviera alguna condición de vulnerabilidad, ¿no? Digo, ahorita con toda esta situación de la pandemia, se han ido visibilizando mucho los grupos, pero además se han ido incorporando a la agenda otros grupos, ¿no? Ya Xochitl habló de mujeres, poblaciones LGBTI, indígenas, yo agregaría la población afrodescendiente, pero por ejemplo resulta ser que esta semana en Monterrey acaban de prohibir a la gente que tiene visiblemente sobrepeso u obesidad que no puede ir a los parques, ¿no? Que tiene prohibida la entrada al parque Fundidora y a otros espacios porque es una persona que se considera que puede ser portadora del COVID, ¿no? Entonces, creo que la vulnerabilidad va en ese sentido, que son diferentes situaciones en las que se van generando estas condiciones de desigualdad, una desigualdad que va desde no poder pasar a un lugar, como en el caso de lo que está ocurriendo en Monterrey, pero que otros grupos, como bien mencionaba Xochitl, como el de las mujeres, ha tenido una vulnerabilidad histórica de falta de espacios, que está en algún punto socialmente aislado, que los derechos al final no se les han otorgado de manera igual que a los hombres. Y si nos vamos a otros grupos, eso es lo que va ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, población indígena, el simple hecho que tengan que aprender español para poder integrarse a una vida como llamada nacional, también genera esa vulnerabilidad, ¿no? Una discriminación histórica. Eso creo que es muy importante ahondar. La mayoría de estos grupos provienen de una situación histórica que ha generado esas condiciones, ¿no? Sería lo que yo agregaría. Por ejemplo, poblaciones LGBT, pues el reconocimiento de sus derechos tiene menos de 12, 13 años, ¿no? Que es la cuestión del matrimonio, y estamos a estas alturas y aún en la mitad del país no es posible que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Y si pasamos a las poblaciones trans, solo en 1 de cada 3 estados de este país es posible que sea reconocida su identidad de género legalmente, ¿no? Entonces son esas condiciones las que les van generando estas condiciones de vulnerabilidad que yo las sintetizaría en una imposibilidad de poder acceder plenamente a sus derechos y los beneficios que eso conlleva. Entendido. Muy explícito también las consideraciones en torno a lo vulnerable y a la vulnerabilidad. Y eso que a veces consideramos que las minorías resultan que no son tan minoritarias, ¿no? Hay una población alta que se conserva en esta definición conceptual de la minoría. Joel, esa misma pregunta, ¿agregarías algo? ¿Qué agregarías sobre quiénes son y qué es las minorías y los grupos vulnerables? Sí, a mí me gustaría hacer como dos remarcas retomando lo que comentan mis otros dos colegas. En principio, justo el tema de que son grupos minoritarios y cómo también se llega a utilizar este término muchas veces como para decir que estadísticamente, y tal vez no lo es así, es menos y que por lo tanto muchas veces sus problemáticas resultan ser
en segundo lugar. Es decir, normalmente en las políticas públicas se trata de atender aquello que es lo mayor, lo que representa mayor problema en cantidad, etcétera, pero que no necesariamente es así. Entonces la connotación de grupo minoritario puede ser peligroso, ¿no? Para la atención y la garantía de derechos, porque siempre, bueno, pues sí, pues pobres sí sufren de alguna discriminación o alguna falta de derechos sociales, pero pues hay otras cosas más importantes que atender y eso puede ser un problema. Y lo segundo, y que también resaltaba Leonardo, es que todas estas condiciones son históricas, ¿no? No es algo que sea de un día para otro y que es principalmente hablar de grupos históricamente de desventaja o incluso grupos históricamente discriminados, ¿no? Porque solamente a través de la condición de pertenecer a algún grupo específico, o sea, por género, por condición étnica, como ya lo mencionaban, incluso por región donde habitamos, ya solamente eso hace que no tengas acceso a ciertos derechos sociales, ¿no? A un acceso efectivo, etcétera. Justo los grupos que mencionaban son los que normalmente también se observan para, por ejemplo, la construcción de políticas públicas, que son por grupos etarios, ¿no? Como niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos mayores, que son los que normalmente presentan mayores brechas en el ejercicio de derechos sociales, o por otro tipo de grupos, personas con discapacidad, personas o población indígena, mujeres, y también otros grupos como las personas de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, justo si hacemos la suma de todos estos, puede que somos la mayoría, ¿no? Eh, y que también todos estos requieren una atención específica de sus derechos, que si bien todos tenemos los derechos derecho al mismo acceso de nivel de vida o bienestar, las problemáticas que se llegan a presentar y la falta de acceso a estos derechos sociales puede presentar problemáticas muy diferentes o puede representar muchas cosas diferentes. No es lo mismo no tener, por ejemplo, acceso a nutrición, perdón, a alimentación nutritiva y de calidad desde la primera infancia, porque si no la tienes en la primera infancia, muy probablemente te va a afectar el resto de tu ciclo de vida, y eso también se tiene que considerar. Otra cosa que también me gustaría agregar, por ejemplo, es los grupos vulnerables ante el COVID, ¿no? Que además de todos estos grupos en desventaja, como y principalmente aquellos por condiciones específicas de salud y de trabajo, son los que también se convierten en grupos vulnerables, ¿no? Que probablemente normalmente no lo son, pero con el paso de esta pandemia, pues resultan serlo. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en informalidad, que requieren estar en sus lugares de trabajo porque si no, no reciben ningún ingreso, personas que no tienen seguridad social o acceso a servicios de salud, también, por ejemplo, un grupo que se vuelve aún más vulnerable es el grupo de las mujeres, eh, que históricamente son las que se encargan del mayor trabajo del hogar y en esta situación específicamente en hogares donde hay niños y que se tiene que atender al hogar, la carga de trabajos de cuidados en el hogar es muchísimo mayor a las mujeres. Y eso, creo yo que tristemente esta pandemia ha visibilizado lo que ya dicen muchos reportajes y estudios, las condiciones de desigualdad existentes, ¿no? Que a mí me gusta hacer mucho énfasis siempre en el tema de la desigualdad, que no es lo mismo hablar solamente de desventajas o carencias que hablar de desigualdad, porque siempre cuando hablamos de desigualdad hay que ver del otro lado. Si existen ciertos grupos que presentan estas desventajas, ¿qué pasa con el otro? ¿Por qué los otros también no presentan estas características, ¿no? Que, pues sí, ¿qué pasa al otro lado? Que pueden tener alguna mayor ventaja, que también hay que hablarlos así, alguna mayor ventaja o privilegio, y también tratar de hablar y conocer la otra posición del privilegio, que lo tenemos que hablar en este momento, que no solamente es el acceso, la falta de acceso a derechos, que al momento cuando uno ve las estadísticas son muchos, entonces la otra parte, en lugar de no estar en desventaja, se encuentra en una situación de privilegio. Pero bueno, ahí terminarías, Bart. Así es, muchísimas gracias, Joel. Y creo que es esta nueva metamorfosis de hacia dónde se va a dirigir alguna persona que está, no quisiera decir fuera, pero que no forma parte de una minoría indígena afrodescendiente, pero que sí está condicionada
en este entorno pandémico, hacia dónde va a formar ya parte, a un grupo vulnerable, hacia una minoría, y es esa metamorfosis que es el hilo conductor de esta intervención, de este capítulo, a suerte de ir reflexionando sobre eso. Muchísimas gracias por dar pie a eso. Bueno, pues entonces son indígenas, son afrodescendientes, son personas con orientación sexual, identidad sexual diversa, con discapacidad y con un género específico como es el género femenino, el sexo femenino, quienes forman parte, como lo han mencionado nuestras fuentes especializadas, de las minorías y los grupos vulnerables. Y ahondando sobre este último, que es el género, ¿qué factores intervienen cuando hablamos de minorías y grupos vulnerables? ¿Qué nos puedes decir tú como investigadora, especialista en género, Xochitl, por favor? Bueno, pues vamos, ahora que está el confinamiento, que estuvo el confinamiento muy determinado, pues se hizo una política de salud pública que pensaba que para evitar nuevas transmisiones del virus, pues tenías que estar dentro de casa, pero no se pensaron las otras condiciones que ya existían, que muchas de las mujeres eran violentadas dentro de sus hogares. O sea, más allá de que la carga de trabajo sigue estando la balanza con mayor peso hacia las mujeres, pues el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas adultas mayores. Si más del 70% del personal de salud son mujeres, pues eso obviamente son las que tuvieron que salir a trabajar en este momento y que también tienen obviamente más riesgo de infectarse por COVID, ¿no? Por esta infección. Y bueno, pues esto genera pues una desigualdad, además de los cuidados del hogar, de hacer dobles, triples jornadas de trabajo. Y bueno, en torno a la violencia que se genera por los propios agresores con los que viven las mujeres, ahí ha habido violación, sobre todo en menores de edad, que son adolescentes, que es un grupo vulnerable, pues están desatando los embarazos, ¿no? Productos de violación o resultados de también personas que viven en situación no casadas, pero viven juntas y tienen relaciones sexuales y no tienen un método anticonceptivo. Y evidentemente, como la situación de salud se torna todo a la prevención de nuevas infecciones y atender COVID, se dejan de lado otras problemáticas o otros niveles de atención que se estaban ya manejando. Entonces eso pone nuevamente vulnerabilidad, porque si no tienes un método anticonceptivo pasando la pandemia, seguramente vas a tener un embarazo no deseado. Y eso te pone en gran vulnerabilidad, sobre todo si eres adolescente. Ahora, el que tú seas vulnerable en un tema no significa que no puedas ser vulnerable por otras condiciones, porque yo puedo ser una mujer adolescente y tener alguna discapacidad, o puedo ser indígena y en mi comunidad no llega nada, o soy víctima de alguna violencia y no puedo hacer una denuncia porque en el Ministerio Público, pues, por ser minoría no se habla la lengua que yo hablo, en caso de que esté en la Ciudad de México. Entonces eso te pone mucho más vulnerable. Y pues son las cosas que se tendrían que pensar y replantear, que desde el género pues tiene una situación más de vulnerabilidad, sobre todo porque si pierdes tu trabajo como mujer, que de por sí los salarios son inequitativos, pues quien tiene el mayor peso económico pues son los varones, y las mujeres se quedan a veces mucho sin condiciones de adquirir recursos económicos. Entonces eso es lo que implica, y la pandemia potencializa todas estas problemáticas. Ok, muchas gracias, y qué interesante partir de esa perspectiva en cuanto a la investigación y como fuente especializada sobre eso. Leo, sobre el grupo vulnerable VIH-Sida, ¿qué factores se intervinieron o afectaron durante esta pandemia? Bueno, pues justamente es un tema que se ha estado discutiendo. Desafortunadamente acá en México no se le ha dado tanto seguimiento
la conferencia internacional sobre VIH-Sida que está llevando a cabo en esta semana de manera virtual. Es un evento donde participan alrededor de 10,000 personas especialistas en el tema, y justamente el centro de la discusión ha sido cómo está impactando la enfermedad de COVID-19 en las personas con VIH, ¿no? Ya han salido estudios, se han estado presentando que en términos médicos, realmente pues una persona con VIH que está en un buen estado de salud, pues no presenta un mayor riesgo, ¿no? Obviamente si no está en buenos términos médicos, pues efectivamente puede ser más susceptible, pero lo que sí está generando mucho problema, e incluso aquí en México ya algunos grupos lo han denunciado, es que justamente la reasignación de recursos en el tema de salud ha estado dejando de lado un poco que se estén surtiendo los medicamentos, ¿no? Eso ha sido un problema ya a lo largo de estos meses. Entonces ya hay casos en donde pues ya las personas llevan sin recibir medicamentos hasta casi 2 meses, ¿no? Lo cual sí afecta su condición de salud, porque como bien sabemos, pues se tiene que tomar al menos una pastilla al día para poder mantener una correcta condición de salud. Sin embargo, ONUCIDA presentó en estos días un informe haciendo una primera evaluación al respecto, y pues las cifras son de que 1 de cada 4 personas en el mundo que vive con VIH no ha podido recibir sus medicamentos. Entonces estamos hablando de alrededor del 25% de las personas en todo el mundo que toman medicamentos antirretrovirales los han dejado recibir a partir de que inició la pandemia. Por otro lado, no hay consulta médica por el momento. En muchos lados se han estado los servicios pues asignando, incluso en algunos espacios donde se atendía VIH de manera común, pues hoy en día son hospitales para COVID-19, ¿no? Entonces, está esa situación. Por otro lado, pues está también que se intersecciona justamente en esto que estamos hablando, que sobre todo, por ejemplo, en regiones como la nuestra, como América Latina, la epidemia de VIH está focalizada mucho en las poblaciones LGBT. Entonces nos enfrentamos ya a una doble vulnerabilidad, ¿no? Por un lado, en la condición de salud del VIH, y por otro lado, la orientación sexual o la identidad de género, que sobre todo en el caso de las comunidades trans está resultando problemática por lo mismo, que no hay servicios, que no hay acompañamientos. También ya las propias, sobre todo las mujeres trans, viven ciertas situaciones de vulnerabilidad que por falta de reconocimiento legal de su identidad, carecían de acceso a servicios públicos de salud, por un lado, y por otro lado de acceso a fuentes de empleo, ¿no? Está muy documentado que gran parte de las mujeres trans en algún momento de sus vidas tienen que realizar el trabajo sexual, ¿no? Lo cual también ha representado un severo problema, porque además, pues actualmente no hay las condiciones ni siquiera para ejercerlo. Se hizo un ejercicio entre abril y mayo sobre el tema del trabajo sexual, y pues estaba resultando que muchas trabajadoras sexuales trans pues estaban exponiendo más violencia, ¿no? Al tener que hacer de una manera más clandestina, en casas y en otros espacios, se enfrentaban a más situaciones de violencia. Entonces ya estamos hablando de varias problemáticas sociales que se van juntando, ¿no? Por un lado, la carencia de un servicio de salud; por otro lado, en muchos casos en población trans, que además es una de las que más utiliza los servicios de VIH, pues se está enfrentando a una violencia que además ya es sistemática, en el sentido de que suelen ser quienes reciben mayores actos de violencia de todas las poblaciones LGBT, son las que más reciben violencia. Por otro lado, pues la carencia de ahorita de los insumos médicos necesarios. Entonces se va abriendo, ahora sí que vamos ahondando, se va abriendo el panorama y van resultando más situaciones, ¿no? Como mencionábamos, ya de por sí las poblaciones en situación de vulnerabilidad ya estaban así antes, y esto lo ha acrecentado insisto, en el caso de VIH, pues sí, si vamos revisando cada grupo de los que son los considerados grupos donde está concentrada la epidemia,
pues justamente van saliendo estas vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, también está la situación de que pues se ha querido como implementar un servicio similar, ¿no? Con los testeos, con las pruebas de detección. Sin embargo, pues los únicos mecanismos que lo hacen de manera constante son los que le dan servicios para VIH. Entonces, de repente han dejado de realizar también pruebas de detección para enfocarse a la cuestión de COVID-19. Entonces, el debate actual es, por un lado, pues sí se está haciendo, se está dando una respuesta a, a la emergencia, pero por otro lado, el dar esa respuesta, pues justamente está mermando cosas que ya algunos grupos tenían ganadas, ¿no? Entonces creo que el gran debate es ese, la conferencia acaba mañana, seguramente van a dar un pronunciamiento final sobre esta situación, pero no es exclusivo de México, han participado ponentes de todo el mundo, de Inglaterra, Estados Unidos, de muchos otros lugares de América Latina, y pues ese ha sido el común. Por otro lado, pues ya la pura condición de salud, al irse deteriorando un estado de salud de una persona con VIH, pues obviamente se hace más vulnerable a poderse infectar de COVID-19. Así es, Leo, muchísimas gracias por destacar estos factores que han intervenido en tanto a los pacientes y a los portadores con VIH-Sida, y que aparte, como mencionas bien, ha sido un abanico de consideraciones en torno a ello. Pues ahora, Joel, por favor, en cuanto a desigualdad, ¿qué se está tratando y qué se está estudiando en torno a esta coyuntura sanitaria? Una de las cosas que creo que más ha salido a colación en temas de desigualdad es justo lo que mencionaba hace un momento, como esta evidencia de, por ejemplo, aquellas condiciones de trabajo que hacen más vulnerables a ciertas poblaciones que a otras. Por ejemplo, esta gran diferencia entre las personas que pueden trabajar todavía desde su casa y que pueden estar recibiendo un ingreso, y que las cuales en estos meses de confinamiento probablemente no han visto afectado de manera importante sus ingresos, ¿no? Y que a partir de eso se pueden derivar muchas cosas, y que también del otro lado está aquella población que son, por ejemplo, de aquellas actividades esenciales, y que tienen que estar y que tienen que seguir trabajando, ¿no? Que tienen que seguir trabajando muy en contra de, sin importar que estén en peligro de contagiarse también por el virus, pero porque existen dos escenarios para ellos: o estar más expuestos ante el virus, o dejar de recibir ingresos y por lo tanto dejar de lo más básico, ¿no? De poder comer. Eso por un lado. Y que esto ha pasado en todos los países, creo que eso es muy importante, de las cosas que hemos visto, no nada más en México y en América Latina, que ya es una región muy desigual históricamente, sino incluso en aquellos países que son considerados como desarrollados, que también se están presentando en mismas condiciones. Además de esta situación de desigualdad, que es desigualdad laboral, de condiciones de trabajo, están justo la desigualdad por acceso a condiciones de salud, a servicios de salud, de quiénes pueden acceder a qué tipo de servicios de salud. Hay que recordar que aún así, en México en su momento existía el Seguro Popular, ahora INSABI, y que todos en teoría ya pudiésemos tener acceso a las enfermedades que cubre o los beneficios que otorgan los distintos servicios de salud difieren muchísimo, ¿no? No es un número de enfermedades que te pueden atender en el IMSS que en aquel entonces Seguro Popular, y la calidad de los servicios ni de los hospitales, ¿no? Que también el número de camas por pacientes por cada 100,000 habitantes es muy diferente. Entonces ese es otro tipo de desigualdad. Y también la desigualdad en condiciones de salud, que esto también nos vino a ser muy evidente, ¿no? Cómo este largo trayecto de mala alimentación que hemos tenido históricamente en el país nos recibe, y que eso es cierto, que lo han dicho también desde Secretaría de Salud, que a México nos agarraron también en una situación con grandes problemas de nutrición, como sobrepeso y obesidad, y también desnutrición, y con aquellas comorbilidades relacionadas y que nos hacen mucho más vulnerables, ¿no? Y que no necesariamente tendrán que ser así, porque en algún momento era casi lineal saber que eventualmente alguien
iba a tener diabetes o hipertensión y que lo veíamos como casi normal, pero que en realidad no lo es. Y eso hace evidente la mala alimentación, ¿no? Una deficiencia en alimentación nutritiva y de calidad, que a pesar de que es un derecho social y que está reconocido en la Constitución, el acceso a este sigue siendo muy desigual, ¿no? Y eso con muchos otros problemas, por ejemplo, también una desigualdad eh, de, eh, de los servicios básicos en la vivienda, la calidad de los espacios en la vivienda. Una de las cosas que más se ha reiterado ante la contingencia es el lavado de manos, la higiene personal, etcétera, pero la misma disponibilidad de agua dentro de los hogares o quienes tienen, y no nada más por disponibilidad, sino la cantidad de días, difiere mucho por sectores y por regiones. Entonces hay muchas desigualdades, no podemos hablar de una sola desigualdad, sino de una serie de desigualdades que se van configurando, y como lo mencionaban también mis colegas, que esto hace que en algunos sectores se haga mucho más evidente estas carencias y desventajas, mientras en otras partes no. Finalmente, también otra de las desigualdades es las desigualdades regionales, que creo que es importante. Nunca será lo mismo habitar en la Ciudad de México, en la capital de los países, incluso de los estados, con los accesos que pueden tener a vivir en comunidades rurales o un poco más alejadas, de los cuales tampoco, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es más directo, tal vez en la contingencia de los servicios de salud, es muchísimo más complicado, ¿no? Porque ya no solamente es que no tengan, sino el día que van estas personas a los servicios de salud en las cabeceras municipales, por ejemplo, tampoco tienen servicios, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en esos momentos? Es algo que tal vez por la premura de cómo nos agarró en todo el mundo, no se ha podido solucionar, pero también hay que observar qué tanto se está caminando para solucionar esto. Esto ya lleva un poquito más de 4 meses, probablemente, y no se ve muy claro hacia dónde se va a ir reconfigurando y cómo se van a estar atendiendo estas desigualdades. Que claro, es un problema complejo, la desigualdad o las desigualdades es un problema de raíz y estructural y difícil de atender, pero se tiene que considerar todas estas aristas, y justo por jalar la cobija hacia un lado se está destapando otro, y esto nos va a generar muchos problemas colaterales que se van a estar multiplicando, ¿no? Así es hablar de desigualdad desde una diversidad de desigualdades. Hablar también desde una diversidad de momentos en los cuales la ciudadanía está pasando. Actualmente, bueno, la desigualdad económica ha sido una de las más, bueno, estudiadas y más polémicas en estas últimas semanas. Y es que se ha abonado en torno al análisis o al estudio de las clases sociales, al menos en México, con algunas publicaciones en qué tanta clase social hay y qué tanta percepción de clases sociales somos, ¿no? Y es a partir de eso también de cómo consideramos y cuál es nuestra cosmovisión en torno a la conceptualización de esos factores que van a intervenir en tanto minorías y grupos vulnerables, la desigualdad, el acceso a servicios de salud, el acceso al trabajo, el acceso a una vida libre de discriminación. Y es en ese mismo tenor quisiera, Xochitl, pudieras abordar desde la perspectiva como organización, como AC, qué legislaciones, qué políticas públicas, qué movimientos sociales, perdón, se han promovido en virtud pues de las minorías y los grupos vulnerables. Bueno, pues existen muchísimas organizaciones específicas para trabajar como con grupos muy distintos, ¿no? Que lo que priorizan es, para empezar, a visibilizar que hay una condición. Y bueno, si nosotros tenemos claro como activistas que no debería de existir derechos de las mujeres, derechos de la comunidad, necesitamos que sí lo puntualicemos específicamente, porque justamente cada grupo tiene necesidades muy específicas y muy variadas. Entonces, hay muchísimas organizaciones que están trabajando en primero visibilizar que existen esas condiciones. Por ejemplo, en cuestión de salud, y justamente también vinculándolo con la cuestión del lenguaje, existen las enfermedades que les llaman raras, y se estuvo pugnando porque no se le dijeran raras, sino de baja prevalencia,
porque al decir que son enfermedades raras, pues como es uno en no sé cuántos, pues no le voy a dar la atención. Entonces, muchas de estas personas con una condición de salud que tienen baja prevalencia, pues se quedan a merced de organizaciones civiles que les pueden dar apoyo o brindar atención para apoyo a fármacos o tratamientos muy específicos. Entonces, es una población que está como muy en riesgo. Pero, y bueno, también por ejemplo, hablando justamente de esta vulnerabilidad en tiempos de COVID, bueno, apenas Forbes sacó una noticia de todas las agresiones que han sufrido los periodistas aquí en México. Desde que empezó la pandemia se identificaron 140 agresiones contra defensores de derechos humanos, defensores ambientales y defensores y periodistas. Entonces, estos son sectores que están, si no eran vulnerables por la profesión, ahora sí son mucho más vulnerables, que antes se canalizaban solamente en regiones muy específicas y ahora como pues la atención está centrada en atender COVID, pues se están dejando como un poco de lado. Y bueno, el Estado tiene que garantizar todas las condiciones para promover la igualdad en el acceso de los derechos y promover no significa en poner carteles, en decir vamos a respetarlo, sino en de verdad generar todas las condiciones estructurales y sistemáticas que de verdad garanticen el acceso de los derechos de las personas a tener condiciones básicas de derechos, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la alimentación, que bueno, decimos, bueno, hay condiciones, vamos, la disputa que se ha visto por el etiquetado de alimentos, ¿no? Que no quieren poner las grandes empresas el etiquetado para que se pueda ver las personas que consumen cuánta azúcar tienen. Y después vemos que hay un problema de sobrepeso y obesidad que trae consecuencias de salud y trae implicaciones. Entonces hay organizaciones civiles que obviamente pugnan para que necesitamos un etiquetado que no nada más diga información nutrimental, sino que de verdad marque un semáforo y marque una alerta para atender estas condiciones que te pueden poner vulnerable si no lo estabas en cierto momento. Entonces, el Estado es parte firma muchísimos convenios internacionales en donde dice que se compromete a garantizarlo. Y bueno, es parte de las organizaciones civiles estar todo el tiempo visibilizando y evaluando si estos sistemas que se están implementando funcionan efectivamente o terminan siendo a veces, no sé, elefantes blancos que no tienen el impacto que debiera tener y que está generando recursos. Más bien tienen que evaluarse. Si bien el jefe del Ejecutivo empezó a cuestionar la situación del CONAPRED, que igual era una instancia que no tenía sentido, pues es que es un organismo que ha luchado por muchísimas cosas, porque se ha logrado bastante con ese organismo y quizá pues tendrá algunas fallas, pero se tendría que evaluar y mejorar esas condiciones y brindar los apoyos suficientes para que siga funcionando, no eliminarlo. Eso sería algo totalmente absurdo. Entonces, pues es parte de las organizaciones estar justamente en estos espacios abriendo la discusión para hablar sobre estos temas que generalmente no nos vemos. Como lo comentabas con lo de la clase media, si tú te identificas como clase media y perteneces a la clase baja, en donde puedes tener más vulnerabilidades, pues difícilmente vas a poder luchar o ejercer tus derechos libremente porque ni siquiera consideras que, bueno, lo que ganas y las horas que trabajas son perfectamente normales, cuando a veces algunos trabajos están más pegados a la esclavitud por el número de horas y por el bajo salario, ¿no? Porque tienen, incluso profesionistas tienen dobles o triples trabajos para subsanar los gastos. Entonces, pues esto, ¿no? La percepción que puede tener la propia sociedad. Las organizaciones civiles, el trabajo que tenemos es visibilizarlo y cómo pueden de verdad ejercer esos derechos y analizar y cuestionar todas las estructuras y todos los sistemas que están rodeándonos y no nos dejan específicamente vivir una vida libre de violencia, libre de discriminación. Nosotras mismas pudiéramos a veces discriminar porque no tenemos conocimiento de cuál es la necesidad de la otredad. Entonces, bajo estos términos es importante empezar a ver todos estos grupos vulnerables, no para revictimizarlos, sino para poner atención en qué es lo que necesitan y qué políticas públicas se pueden implementar para que reciban
los apoyos adecuados, el mayor número de personas posibles. Así es, Xochitl. Muchas gracias y muy explícito, muy importante la acción organizada de las organizaciones, valga la redundancia, de las organizaciones civiles. Y es uno de los puntos que tocaste al final ya de esta intervención, que van a guiar la pregunta que le haré a Leo. Y es justamente en torno a la visibilidad y al cuestionamiento de las políticas y las legislaciones, específicamente sobre VIH y SIDA. Y es que tú, Leo, como fundador de la Red Latinoamericana de Periodistas de VIH y SIDA, partiendo de eso, de la visibilidad, de cuestionar las legislaciones y las políticas públicas, ¿qué nos dirías en torno a esta coyuntura? ¿A cómo se ha tratado, cómo se han generado, si se han generado o si están totalmente ausentes en esta coyuntura? Bueno, pues, ¿cómo poder abordar una situación tan compleja? Bueno, atendiendo a la pregunta, hay, es algo que también se está discutiendo, hay mucha experiencia alrededor del VIH sobre cómo atender una emergencia, ¿no? Hay que recordar que el propio VIH hace 40 años, cuando se conocieron los primeros casos, comenzó a generar una serie de respuestas por parte de la sociedad civil, ¿no? Que es algo que ya ha comentado Xochitl en el sentido de otros grupos. Y me parece que esas experiencias comunitarias, como le llaman en inglés grassroots, ¿no? Que son como de trabajo de a pie, ¿no? Más o menos haciendo un símil, han generado muchas cosas que hoy en día existen. Simplemente yo lo dejaría más allá de la normatividad. Yo lo pondría en conceptos. Por ejemplo, uno de los conceptos que el VIH reposicionó y que hoy en día es necesario volver a pensar es el de la universalidad en el acceso a los servicios de salud. Ya mencionaba Joel al principio que hemos tenido una transición en términos de materia de salud pública, de pasar de un seguro popular a ahora a un Instituto Nacional de Salud y Bienestar, que funcionan bajo ciertos parámetros, en el sentido de que justamente lo que hace es otorgar a los grupos que no tienen posibilidad de seguridad social, tomando en cuenta que en el caso de México solo se puede acceder a seguridad social si eres trabajador asalariado y que reconocen tus derechos laborales, y si estás en otros espacios de economía que se llama informal, pues no tienes derecho a esa prestación de servicios, ¿no? Y puedes recurrir en este caso a un servicio como ISABI, ¿no? Actualmente. Entonces, a lo que voy es que justamente esas han sido las pugnas. Por ejemplo, a partir del VIH se comienza a hablar del acceso a medicamentos universal, cosa que ya hoy en día es una realidad. Quien es diagnosticado con VIH puede recibir sus medicamentos sin costo alguno y puede recibir atención médica de tercer nivel, ¿no? También se habla del derecho al acceso al conocimiento científico, que ha sido un tema muy debatido en estos últimos días, porque han ocurrido varias cosas, ¿no? Por un lado, cuando se habla de COVID-19, se habla de toda la desigualdad social, pero del lado de la ciencia se habla justamente de vacunas, y curas y medicamentos y toda esta cuestión. Sin embargo, Estados Unidos, por ejemplo, fue muy claro, ¿no? Y incluso rompió con la Organización Mundial de la Salud. El laboratorio que tiene el medicamento que ha dado mejores resultados para atención al COVID es estadounidense y se ha comprometido a surtir primero al gobierno de Estados Unidos antes que, por ejemplo, surtir de medicamento a otros países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En materia de VIH, cuando empezó a ocurrir esto, porque además es la misma farmacéutica la que está involucrada en el problema de ahorita y el de medicamentos antirretrovirales, se comenzó, por ejemplo, a hablar de la posibilidad de, ante una emergencia sanitaria, comenzar a quitar patentes y poder recurrir a la propia fabricación de medicamentos, ¿no? Que es un tema que pues, lamentablemente en México no va a poder ser por la reciente visita
el titular del Ejecutivo a Estados Unidos, pues uno de los compromisos que ha hecho es que va a respetar todas las patentes. Entonces, México no podría aplicar esa legislación, pero países como Brasil en América Latina ya tuvieron esa experiencia con antirretrovirales y es uno de los países que mejor respuesta al VIH ha dado en los últimos años en todo el mundo, ¿no? Entonces, se conjuntan muchos factores, me parece que, insisto, digo, es un tema que trabajo constantemente, pero sí me parece que a partir de la experiencia de VIH se han derivado varios temas con respecto a COVID, ¿no? Como estos derechos que estamos hablando, y también pues la necesidad de que la ciudadanía también se active y participe, ¿no? Al final, creo que eso también es necesario, porque al final del día, el puro hecho de respetar en el mayor tiempo posible el confinamiento domiciliario, pues simplemente ya está haciendo una aportación también a la salud pública, ¿no? Entonces, son varios factores. En términos legislativos, desafortunadamente, creo que también estamos muy cortos. Simplemente ha habido leyes muy controvertidas, ¿no? O sea, bien se han producido leyes, pero muy controvertidas, que lo que buscan es sancionar la posibilidad de alguna infección de COVID-19, sancionar con cárcel, ¿no? Sin embargo, en el movimiento del VIH, pues lo que se ha visto es que los países donde tienen mayores restricciones legislativas es donde más casos hay que no están detectados oficialmente, ¿no? Porque la gente tiene miedo a salir a ir a un laboratorio y pedir que se le haga una prueba de VIH, ¿no? Creo que en el caso de COVID-19 va a tener que ser más o menos similar. Hay que empoderar a la gente para que salga, se haga las pruebas y esté también consciente de su estado de salud. Al final, también esa es otra cosa que ha trabajado mucho el movimiento de VIH, es comenzar a ver estas condiciones de salud no como algo letal, sino como algo que es de cierta manera como pasajero y que puede ser en algún momento incluso controlable, ¿no? Entonces, hay muchos factores. Creo que lo que se ha discutido en estos últimos días es muy importante, porque además, ya por último, hay una realidad que se está discutiendo también, que es que aunque estén los derechos reconocidos, también está la cuestión de los recursos, ¿no? Entonces, también ya en estos foros que han llevado a cabo a nivel global, pues está discutiendo también esa parte de cómo garantizar una justicia distributiva en cuanto haya los insumos, ¿no? Medicamentos o la tan ansiada vacuna que ya hoy se anunció que no va a haber una antes del 2021. Entonces, cómo distribuir, a quién sí, a quién no. Entonces, todos esos debates ya se habían debatido desde el VIH y hay gente que está involucrada en el tema de VIH que está dando las aportaciones necesarias, ¿no? Incluso en Estados Unidos, digo, a pesar de lo muy cuestionable que han sido las cosas allá, una de las personas que más ha cuestionado incluso al propio Donald Trump es justamente quien está ahorita a cargo de la respuesta a la pandemia, ¿no? Que es Anthony Fauci, que él estuvo a cargo de la respuesta a los primeros casos de VIH, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que están haciendo, porque allá sí están haciendo testeo comunitario, pues es justamente replicar esas experiencias, ¿no? Que creo que están dándoles un resultado relativamente bueno si nos vamos del lado que son el país del mundo con mayor número de casos, ¿no? Porque podría ser un escenario peor si no hubieran empezado a hacer esas estrategias comunitarias. Entonces, yo diría que es eso, pero que hay mucho que discutir en términos de ética social, justicia distributiva, son temas que deben quedar ahí en la palestra para que las academias y los diferentes espacios se retomen y sobre todo se vea la necesidad de justamente de estos campos de conocimiento que deben involucrarse en la generación de leyes, en las estrategias de salud pública. Son muy necesarios porque la situación sí está llevando a situaciones que no habían ocurrido antes. Así es. Así es. Gracias, Leo, por la intervención. Qué interesante contexto nos dices, perdón. Y es eso justamente lo que le da absoluto sentido a espacios como este, como el Laboratorio de Medios de Opinión Pública, porque justamente
ese es el objetivo, generar opinión pública, armar de contextos a las audiencias y que de ahí se haga un consumo crítico del medio. Muchísimas gracias, Leo, por la intervención. Joel, pasamos a una pregunta, y es que tú, como especialista en programas y proyectos de inversión pública y evaluación de políticas, ¿qué legislaciones y qué políticas públicas y qué movimientos sociales se han promovido en virtud de atender la desigualdad social y la movilidad social? Creo que un tema importante que me gustaría resaltar es que la mayoría de las políticas públicas actuales se enfocan en la pobreza, ¿no? En la disminución de las carencias o principalmente también la pobreza por ingresos, por ejemplo. Pero no necesariamente existen políticas públicas que busquen disminuir la desigualdad. Si bien en papel muchas veces se puede poner esto como un problema importante, la mayor parte de las acciones son para disminuir los niveles de carencias. Permíteme un segundito. Sí, adelante. Estas son las bellezas de la virtualidad y siempre nos vamos a topar con ellas. Y es justamente lo padre de esto, ¿no? De poder presentar también a las fuentes especializadas y que ellas puedan retribuir y contribuir al consumo, y es la premisa de este laboratorio, al consumo crítico de los medios. Y tal parece que ya regresó Joel, y entonces continuemos con la idea que teníamos ahí suelta. Sí, una disculpa, es que me estaban advirtiendo que iba a pasar un camión de cosas, pero bueno, creo que todos pasamos por este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Si nos pasó la Suprema Corte, que no lo pase el laboratorio de bueno, entonces, eso me gustaría resaltar lo que lamentablemente no existen algunas políticas públicas destinadas precisamente a disminuir la desigualdad. Existen diversos movimientos y de diversas partes han salido iniciativas y que, por ejemplo, la principal es una reforma tributaria progresiva, porque también, si bien todas las ideas, y como lo mencionaban hace rato, que es el tema presupuestal, se pueden tener muchas buenas ideas y muchas buenas intenciones, la realidad es que también se tiene que obtener el dinero de algún lado, ¿no? Los recursos económicos que existen y que están concentrados en ciertos estratos económicos, en los primeros deciles, tanto en riqueza como de ingreso, pero tristemente todavía no se ve que haya un camino hacia allá, un camino claro, ¿no? Para realizar unas reformas económicas, unas reformas tributarias, estructurales, que permitan financiar este tipo de pues sí, de apoyos y políticas públicas que reduzcan la desigualdad. Por otro lado, sí existe un montón de iniciativas y de programas que buscan disminuir los niveles de pobreza, ciertas cuestiones de vulnerabilidad, pero todavía no se sabe necesariamente si son las suficientes, por ejemplo. Este es un tema, por ejemplo, por los programas de transferencia económica directa que está entregando el gobierno federal. Si bien se está entregando, y la intuición de qué grupos son los que lo necesitan, como personas indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, sí es una buena intuición. Todavía no sabemos si ese monto es el suficiente, si 800 pesos al mes, o 1,200, 1,300 pesos al mes son los suficientes para vivir una vida digna. Eso por un lado. Por otro, existen también otras ciertas iniciativas también desde el gobierno federal y que ya intentan hacer un trabajo intragubernamental. Por ejemplo, el CIPINA, que en algún momento lo mencionó el gobierno federal, y es como esta serie de sistemas que salen con la intención de tratar de manera integral ciertas problemáticas. Una de ellas, por ejemplo, en temas de niños, niñas y adolescentes, que si bien todavía no sabemos si funcionan muy bien, es un intento para tratar de homologar y de mejorar este tipo de trabajo entre varias instituciones, no nada más a nivel federal, sino con gobiernos estatales, que es difícil. Es difícil porque estamos hablando de mismas secretarías de Estado que cada una tiene sus objetivos para atender ciertas cosas, y trabajar de manera transversal, de manera institucional, es complicado.
una de las cosas que me parece importante resaltar de este tipo de sistemas es que también incluyen una participación explícita de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que ya se comienza a institucionalizar este tipo de participaciones, que las organizaciones tienen una voz normalmente adentro. Es claro, es necesario afinar y, como comentaba también Xochitl, evaluar cómo funcionan estos sistemas, no nada más porque cuestan recursos públicos eliminarlos, sino ver cómo poder eficientar el trabajo, ¿no? Pero claro, el problema de esto, y que no es nada más en este periodo, sino creo que viene de muchos anteriores, es que la visión política es de 6 años, en el mejor de los casos a nivel federal. Si nos vamos a otros niveles, por ejemplo, municipal, que es de 3, entonces ellos se tratan de solucionar problemas en 3 años, 6 años, que obviamente no se puede hacer por la mejor intención que tengas, ¿no? De que a que se llegue, se cambia toda la administración pública, la comienzan a conocer, y ya cuando lo conocen van a la mitad, hacen propuestas y ya se acabó el sexenio. Entonces, normalmente se tiene que trabajar en una visión a más largo plazo, que es difícil por cuestiones electorales, por cuestiones políticas, pero que también se tiene que reconocer desde un principio, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, qué es lo que se tiene que cambiar, y no solamente y que se tienen que evaluar también, ¿no? Todas las buenas intenciones, bueno, o como dice este refrán, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, que van por buen sentido, van bien, pero cómo funcionan, cómo están funcionando en la realidad, es importante saberlo, y se tienen que evaluar, y no evaluarlo, y la evaluación no necesariamente es una calificación de que esté bien o mal, sino detectar aquellas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Eso a mí me parece muy importante para justamente ver hacia qué se está encaminando. A mí me parece importante que el tema de la desigualdad social, de las desigualdades, se vea más explícitamente en las políticas públicas, más allá del papel de la legislación, porque no soy especialista en temas legislativos, por ejemplo, pero sé que tenemos un montón de leyes que afortunadamente comienzan a dar un marco necesario, pero la implementación entre las leyes y la implementación hay un gran abismo, ¿no? En el que se tiene que trabajar. Y es un trabajo de mucho tiempo. Yo tengo poca experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, pero también esas logran subir temas en la agenda pública que eventualmente se llegan a atender y se llegan a institucionalizar. Y creo que también eso es una parte importante de reconocerla, ¿no? De que parte de los logros que se tiene que reconocer es todas aquellas demandas de la sociedad civil que se logran institucionalizar y que el Estado intenta darles también una respuesta. Porque el Estado también tiene capacidades muchísimo más amplias, ¿no? Reformas legales, implementación, recursos, que les pueden dar una continuidad muchísimo más amplia, pero que siempre que esté vigilado por la sociedad civil. Y algo que también comentabas al principio, un poco del objetivo de esto que están organizando, que me parece muy importante, es cómo ciudadanizar todas estas discusiones, ¿no? Que las escuchamos en las noticias, pero muchas veces nos sentimos alejados de las mismas, ¿no? Porque es para los expertos, es para los que saben, pero en realidad son cosas que a todos en distintos momentos nos afectan, ¿no? El mismo reconocimiento de a qué estrato socioeconómico pertenecemos o qué clase social podemos pertenecer, puede ser también, tiene que ser una reflexión colectiva, que no tiene que salir nada más de las esferas de los expertos o del gobierno, y tampoco no necesariamente de la sociedad civil organizada, sino de cualquier ciudadano, ¿no? que pueda realizar estas reflexiones y que pueda entender hacia dónde puede ir. Así es. Así es. A mí también me tocó silenciar ahorita el micrófono, así que no te agobies sobre eso. Muchas gracias, Joel, que has precisado sobre ciertos intereses colectivos, tanto como comunidad de expertos, comunidad científica, comunidad de fuentes especializadas, como necesidades sociales en torno a la comunicación. Y eso es muy, muy, muy agradable, muy, muy preciso en estos momentos que nos hallamos con cierta incertidumbre social provocada así
por pues un entorno complicado, ¿no? Una situación de sanidad complicada, y que en México, bueno, pues ha tenido bastantes aristas de observación, y una de estas es justamente, y que da motivo tanto a esta temporada como a este capítulo, pues las minorías y los grupos vulnerables. Y hablemos sobre un punto que tocó Joel, que es sobre las visiones a largo plazo. Xochitl, por favor, en cuanto sabemos tu especialidad en género, tu especialidad en feminismos, tu especialidad como organización, como parte de una organización civil, y que aparte socializa este tipo de asuntos, ¿cuál es la visión a mediano y largo plazo sobre las minorías y los grupos vulnerables? Bueno, yo puedo decir que hay esperanza, ¿no? Ya muchas violaciones a derechos humanos que antes eran totalmente naturalizadas, ahora ya tienen visibilidad, ya se reconoce, ya se está pugnando por el derecho a la memoria, que eso es muy importante, que sabemos que han pasado cosas muy graves, caso 43, Atenco, casos muy graves, y que justamente la sociedad civil está peleando por ese derecho a la memoria, de saber que eso puede pasar y que no se debe de repetir. Entonces, el panorama yo lo puedo ver esperanzador en la medida en que las organizaciones de la sociedad civil no bajemos la guardia y sigamos poniendo, así no quitar el dedo del renglón con los temas, metiéndolos en la agenda pública. Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad enorme, porque tienen que también empezar a dejar de darle prioridad a un periodismo oficialista, dedicarlo a todas estas voces que están fuera de esas cámaras y que tienen muchísima importancia, porque saben específicamente cuáles son las necesidades. Entonces, ahí yo apostaría porque se mejorara la calidad de los propios contenidos. Muchas de las vulnerabilidades que se viven o que sufren algunas personas es porque también es promovida por los medios de comunicación. Sabemos igual las imágenes, las personas indígenas pues son tachadas de ignorantes, son tachadas de flojas, y bueno, tienen muchísimos estereotipos negativos que atentan, y que en la vida real, cuando dices, bueno, ¿cómo te explicas que a una mujer indígena que estaba tomando un café en un restaurante le dijeron salte por favor porque dijeron que pues era vendedora y que no podía vender? Y así muchísimas cosas que el COVID no va a quitar de la noche a la mañana. Quizá en algunos casos puede potencializar todas estas violencias. Vamos, hay mucha crítica a las personas que salen a la calle y que van a trabajar y les dicen, no, pues qué inconsciente, ¿no? En lugar de que te quedes en tu casa, y no se evalúa, no se da importancia a las condiciones que cada sector de la población tiene. Entonces, pues en la medida en que empecemos a ver que yo tengo un derecho y otra persona no, pues es eso, reconocer que tienes un privilegio y que a otra persona se lo está negando y tiene un costo. Y si tú no participas en esta lucha por la igualdad en derechos, pues estás siendo parte de algo que pues tiene afecciones muy graves en otros sectores de la población. Y bueno, en México pues es seguir cuestionando los medios de comunicación, a los dirigentes políticos, que bueno, no puedes, todo el tiempo debemos de cuestionarlos. Sí, se ha visto que en este sexenio se ha hecho más, y pues tiene que ser así, tenemos que cuestionarlos y que dar propuestas por parte de la organización civil, crear esa ciudadanía que comentaba Joel. Es todo un reto el saber que nosotras como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos el derecho de acceder a cosas básicas para que se garantice una calidad de vida, pero que si no lo tenemos, tenemos que luchar por tenerlo, ¿no? Y en estas no podemos negar lo que no está a nuestro alcance, tenemos que ver como un poco más allá. Es esperanzadora de las organizaciones civiles. Por desgracia ahorita pues sí, todo se está focalizando en la mayoría en un punto,
y bueno, vemos albergues que no cuentan con calidad de insumos suficientes, y bueno, ahí es donde tenemos que buscar como financiamientos o exigir también a las autoridades que no se nieguen esos derechos que ya estaban dados y por los que tanto se había luchado. Así es, y tienes pues toda la razón en esa parte, que hay que no bajar como el cuestionamiento, que no hay que bajar el consumo crítico, no hay que bajar como organizaciones sociales, como organizaciones civiles en algún pro específico, tampoco como ciudadanos, bajar la guardia en tanto a cuestionar y también ser parte de la comunicación en estas situaciones de crisis sanitarias. Y Leo, yo quisiera preguntarte lo mismo, ¿cuál es la visión a largo y mediano plazo desde el periodismo latinoamericano, también como parte de la red de estudios sobre diversidades y género, y también desde los estudios de VIH, de aquí para el resto, ¿no? En esta coyuntura y para lo que resta. Bueno, yo dividiría la respuesta en dos para como aterrizarla cada una en su campo. A partir del trabajo periodístico, digámoslo así, por ejemplo, se ha visto, ha sido muy cuestionado, o sea, tampoco es un tema nuevo, se ha cuestionado mucho el desempeño del periodista. Me parece que ha habido demasiada crítica por parte de la sociedad. Que a mí lo que me llama la atención, bueno, es que la práctica sigue siendo la misma que existía antes, ¿no? O sea, tampoco es que un día salieron los periodistas y o sea, los periodistas que se han criticado es gente que lleva 15, 20 años trabajando, o sea, su manera de trabajar ha sido la misma, ¿no? Entonces, más bien me parece que ha sido a partir de esta situación que la sociedad, algunos sectores de la sociedad han comenzado a cuestionar lo que se está haciendo en términos de medios de comunicación, lo cual es muy interesante porque efectivamente pues creo que la sociedad es la que debe pugnar porque haya mejores medios de comunicación, ¿no? Al final del día los medios de comunicación son un espacio necesario para justamente ir generando opinión pública, como es el caso de este laboratorio, y debate, ¿no? Me parece que eso de repente se había perdido. Y también para ver que el tema de salud y de ciencia no es ajeno al tema de la política y no es ajeno a muchos otros temas, ¿no? O sea, creo que un gran problema ha sido que por muchos años, por ejemplo, cubriendo el tema de VIH, pues siempre se veía como un tema solo de salud o de a lo mucho de ciencias, ¿no? Cuando había algún descubrimiento científico. Pero hoy en día, y no es la primera vez que ocurre, ya ha habido desde la influenza, ahora estamos en COVID-19 y en medio estuvo Zika y chikungunya, y pues se ve la necesidad de contar con personas que realmente se estén enfocando a cubrir estos temas, ¿no? Y no solo desde una perspectiva, digámoslo así, cayendo con un discurso que privilegie solo las cuestiones médicas, ¿no? COVID-19 lo que ha mostrado es que un problema de salud tiene que ver con todos los otros aspectos de la sociedad y por eso está, yo creo que en muchos sectores, esta preocupación de ver todas las inequidades que salieron a flote, de cómo ha afectado a estos grupos ya históricamente vulnerados y se están haciendo ahora más vulnerables. Entonces, me parece que el reto para el periodismo va por ahí, de comenzar en primer lugar, a formar gente que se requiere con ciertos conocimientos. También la realidad es que esos temas sí requieren a veces entender algunas cosas que no son del dominio común y también por eso se pueden prestar a ciertas malinterpretaciones, ¿no? Me parece que sí se tiene que trabajar en eso, las instituciones tienen que comenzar a pensar en que el tema de salud también se tiene que tocar en las aulas de periodismo, por ejemplo,
que prácticamente no existe en toda América Latina, salvo en el caso de Argentina, un grupo de periodistas que estén enfocados a trabajar estos temas al 100%, ¿no? Entonces, ese es un gran reto. Como red es lo que hemos estado haciendo por casi 2 años, como red latinoamericana, capacitando periodistas. Hemos recibido algunos becarios en Ciudad de México, hemos estado en otros países de la región, haciendo la capacitación, generando estos diálogos, generando redes de trabajo. Hemos estado documentando la situación de COVID en toda la región de América Latina, pero creo que apenas son pasos incipientes ante el gran rezago que había en la materia, ¿no? Y esa es una realidad, había un gran rezago y me parece que se tiene que hacer un mayor trabajo al respecto, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, desde la sociedad civil, pues me parece que, como siempre, se ha organizado como ha podido. Ya bien lo mencionaba Joel, la sociedad civil ha puesto muchos temas en la agenda pública, entonces creo que también la sociedad civil organizada en estos momentos debe replantear algunas cuestiones, pensando desde una perspectiva como ya mencionaba Xochitl, de género, de derechos humanos, pensar, por ejemplo, qué está ocurriendo con el derecho a la protección a la salud, que no es un derecho aislado, que se intersecciona, está medio ambiente, está ya mencionado también alimentación, pero muchos otros, educación, incluso una vivienda digna, ¿no? También el hacinamiento es una de las principales causas de COVID-19, entonces si la gente no puede ni siquiera tener acceso a una vivienda digna, pues mucho menos puede pensar en realmente tener un confinamiento y todas estas cuestiones que realmente sean efectivas, ¿no? El agua, ¿no? Sigue siendo un tema en disputa, simplemente en estos días, solo ha sido una zona del país, ¿no? Que ha habido este conflicto en Ecatepec, que han salido varias colonias a reclamar que se les abran las llaves de agua, ¿no? Pero eso ya había ocurrido en Ciudad de México también. Hubo un tiempo movilizaciones, por ejemplo, en la ahora alcaldía de Iztacalco, en la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, de repente dices, pues sí, se recomienda lavar las manos, pero pues el problema es que no hay agua, ¿no? Para iniciar. Y van surgiendo otras cosas. También algo que ha mostrado COVID-19 es la brecha de desigualdad en acceso a la tecnología, ¿no? Porque por un lado estamos quienes somos privilegiados y podemos estar aquí ahorita charlando y debatiendo, pero también esta no es una realidad que llegue a todo el país, ¿no? De hecho, México tiene un déficit en materia de conectividad y hoy en día ya se está pensando en que la conectividad digital es un factor o no que influye para el desarrollo de una persona, ¿no? Entonces va saliendo esa agenda de derechos digitales, por ejemplo, se ha discutido el tema de la libertad de expresión, en fin, creo que todas las agendas que ya estaban deben comenzar en primer lugar, a tomar en cuenta que la salud intersecciona con todos los temas que trabajan de día con día, y por otro lado, pues comenzar a interseccionarse entre ellas, ¿no? A dialogar entre las diferentes causas que están siempre ahí y ver cómo pueden adquirir más fuerza y cómo pueden, a partir de arreglar una situación en específico, poder arreglar varias desde una buena vez, ¿no? Parece que ese es el reto para la sociedad civil. Me parece que de aquí debería surgir algo que lleve una vez más a replantearnos muchas cuestiones de nuestra anterior vida cotidiana y también comenzar también a repensar en el sentido de que los derechos humanos siempre han sido como muy denigrados, ¿no? Ha habido una construcción mediática incluso alrededor del tema negativa, y la realidad es que si no hubiera los derechos humanos hoy en día ni siquiera podríamos estar exigiendo que le dieran atención a las personas con COVID-19, ¿no? Es parte del derecho a la salud y otros derechos que se tiene que replantear también esa visión negativa que tiene, ¿no? Entonces, creo que son varios los retos. Me parece que aún a mediano plazo habrá muchas cuestiones que no se van a terminar de solucionar, pero sí creo que es el momento de poner el dedo en la llaga y pues no poder
pensar en que esta nueva normalidad tiene que seguir siendo igual, ¿no? Tenemos que pensar en que tiene que comenzar a subsanar todos los errores y detalles que hemos estado observando a lo largo ya de 4 meses, ¿no? Si no, pues prácticamente, como bien se sabe, a nivel social, de una crisis tienen que surgir otras cuestiones, ¿no? Si no, pues no, realmente no ha habido esta efectividad, ¿no? Y no solo epidemiológica, sino también a nivel social, de replantearnos el apoyarnos los unos a los otros y justamente pues pensar también en que vivimos en comunidades, aunque hoy en día se privilegia más el individualismo, pero las únicas respuestas que están dando resultados pues, son aquellas que funcionan a varios grupos de personas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Leo. Fue una descripción bastante prometedora de las visiones a corto y largo plazo, partiendo desde el periodismo y el ejercicio del periodista hacia qué hacer también como sociedad, como opinión, qué hacer como audiencia. Y en ese sentido quisiera yo, para ir encaminándonos ya hacia concluir este capítulo, a Joel, ¿cuál es específicamente el panorama mexicano actual en relación a la inversión pública y política para la atención, pues sí, de las minorías, perdón, de los grupos vulnerables y de las desigualdades sociales? Creo yo que, bueno, el panorama más claro es que bueno, hablando del gobierno federal, muy probablemente va a continuar en la misma línea, es decir, va a mantener la preponderancia en los programas prioritarios que tiene seleccionados tanto para desarrollo social como de infraestructura, por ejemplo, el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, el corredor interoceánico, perdón, justo el aumento del salario mínimo un poco mayor en la frontera norte y los 17 y los programas prioritarios que están destinados específicamente para personas jóvenes, para educación, trabajo, ingresos para personas con discapacidad y adultas mayores. Y creo que definitivamente no creo que vaya a cambiar mucho o de manera radical en el corto plazo ni en el mediano, ¿no? La apuesta es clara en qué camino tenemos que ir. Lo que creo que, y que no me parece equivocado, lo que tenemos que revisar es qué tan efectivo está siendo siempre. Y que también tenemos que exigir como ciudadanía, aprovechando el espacio, exigir y dar continuidad y revisar lo que se está haciendo y también en unos contextos tan excepcionales como es este, ¿no? No podemos seguir pensando en continuar o atender ciertas problemáticas de la misma manera, como lo estamos, por ejemplo, pensando como si fuera 2019, 2018, sino pensar cómo tienen que cambiar y cómo se tienen que adaptar las políticas públicas y todo lo relacionado con el Estado en un contexto como este, porque hay que recordar que los efectos de la crisis no es nada más durante la crisis, es muchísimo más amplia que cualquier otra crisis económica, sanitaria y económica en tiempos recientes que hayamos vivido. Es una situación de escala mundial, es decir, no es para una sola región, sino prácticamente todo el mundo ha estado cerrado, sus actividades económicas y la apertura de las mismas es un poco intermitente, entre que abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Y eso se tiene que considerar. El Estado tendría que hacer un balance, un análisis muchísimo más específico y no pensar que ya con lo que se tiene es suficiente, que también sería un poco utópico pensarlo, ¿no? Bueno, ya con lo que tenemos claramente nos iba a funcionar para esto y para cualquier otra cosa, es probablemente que no lo sea, ¿no? Para las cosas que se tendrían que caminar en específico es también para reflexionar, ¿no? En aquellas posibilidades para asegurar el ingreso para todas las personas. Existe un montón de debates alrededor. Por ejemplo, sobre el tema de un ingreso básico universal para toda la población
o también el seguro de desempleo, que somos de los países que no existe seguro de desempleo, solamente podemos acceder a cierto monto en nuestras afores. Las personas que tengan afores, las que no, ya no entraron con este derecho. Se tiene que cuidar, esto es mucho más en el empleo, pero ahorita pasaré otras cosas. También en el tema de la formalidad y la informalidad, que no es un tema menor. Estamos en escenarios de empleo cada vez más precarizados y esto muy probablemente nos lo va a hacer muchísimo más, lo va a hacer mucho más complicado. Por ejemplo, la pérdida de empleos o el gran desempleo que se pueda presentar y la pérdida de empleos formales muy probablemente se recuperen en empleos informales, con lo que esto implica en promedio menores salarios y sin prestaciones sociales. Esto sumado a lo que ya teníamos acumulado antes, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que ir pensando hacia futuro, ¿no? Creo que tenemos que entrar en una reflexión específicamente sobre la flexibilidad de cómo lo tenemos que atender en este momento, ser conscientes de que todavía no sabemos la magnitud del resultado de esta crisis sanitaria y económica, ¿no? Y que resolverlo va a ser, para esto va a ser muy necesario que se coordinen no nada más al gobierno a nivel central, sino con otros gobiernos a nivel subnacional, ¿no? Que los gobiernos a nivel subnacional también hay que reconocerlo, tienen su papel y tendrán que hacer cosas, pero actuar de manera paralela y de manera descoordinada es muchísimo más costoso y menos efectivo, ¿no? Que sentarse en una mesa y poder hablarlo. Porque de lo contrario, el escenario puede ser muy desalentador si no se actúa de manera correcta y en pasos muy claros. Tampoco es una bola de cristal, de lo que les comento, difícilmente vamos a saber cuál va a ser el último impacto, pero ya estamos viendo por qué cosas comienzan a salir alrededor y que tenemos que ser vigilantes a esto. Y creo que un poco en ese sentido va el panorama. Otra de las cosas que también muchos que se tienen que trabajar, pero en este caso también el sistema de salud, un sistema de salud fragmentado en el que no todos tenemos acceso, que tenemos acceso desigual, y no nada más en México, sino en muchísimas partes del mundo también, nos hace reflexionar hacia dónde tenemos que ir y claro, cómo se va a financiar esto, ¿no? Eso tiene que ser siempre una pregunta que tenemos que tenerla presente. ¿Que es necesario una reforma tributaria progresiva? Porque de lo contrario se van a tener identificadas todas las necesidades que tenemos, que van a salir de esto y las que ya tenemos acumuladas, pero difícilmente se van a poder atender, ¿no? Y que no solamente tenga que depender de aquellas donaciones de buena voluntad que hacen ciertos empresarios, sino que sea algo sistemático y de lo cual podamos pedir cuentas y que esto nos ayude a construir unas respuestas a largo plazo y no poner más parches a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que tendría que ser un poco la respuesta hacia dónde vamos. Hay que ver cómo cambia la flexibilidad de este gobierno de adaptar de mejor manera sus acciones. Y bueno, lo que comentan, lo que comentábamos, que gran parte de esto va a ser las organizaciones de la sociedad civil estar siempre vigilantes, que exista la información disponible, ¿no? Para los mismos, de cómo se está construyendo, cómo se están implementando los programas, que sea esta administración, y no nada más los federales, sino las estatales y municipales incluso, observar cómo se está ejerciendo los recursos, hacia dónde se tienen que ir. Un problema, por ejemplo, con las políticas a nivel federal, pues es que son eso, a nivel federal, y no necesariamente siempre toman en cuenta las especificidades de cada uno de los estados o regiones del país. Entonces, también en eso habrá que hacer énfasis, ¿no? En las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, pero en los estados o en distintas regiones que levanten
que levantemos o pongamos alarmas en aquellas cosas que sabemos que o nos estamos dando cuenta que faltan. Porque también es cierto, el Estado no es omnipresente, no está en todos lados, y siempre estar exigiendo, porque de lo contrario, muy poco se podría hacer, ¿no? Micro. Creo que no tienes el micro. Ahí estoy. Es que está pasando el trueno y se me olvidó mi Mac. Pues muchísimas gracias sobre esta visión tan amplia y tan abaniqueada sobre hacia dónde vamos. Y bueno, como también hemos instaurado como costumbre, leer las preguntas que nos han hecho durante esta transmisión, desde su inicio hasta aquí. Y bueno, quisiera yo empezar con la primera pregunta. Felicidades a los panelistas, dice Ana Marta. Les pregunto por qué el sector salud por décadas ha sido abandonado a su suerte, ello obstante en una de las directrices de todo plan de política pública. ¿Alguien que quiera contestarle a Ana Marta sobre ese abandono que ha tenido el sector salud por décadas y cómo ha sido pues dejado, ¿no? Puesto en segundo término y que, bueno, durante una coyuntura por salud, pues ha salido a flote ese abandono del cual se habla. Y bueno, a mí rápido un comentario, a mí me parece que en México vivimos un poco unas contradicciones. Bueno, en primer lugar, en México el asunto es que no hay un solo sistema de salud, ¿no? En México hay por lo menos 5 sistemas diferentes, ¿no? El de los más conocidos, IMSS, ISSSTE, está el propio servicio de petróleos mexicanos, el propio servicio de las Fuerzas Armadas y el servicio más general, ¿no? Entonces eso hace que ya la administración sea compleja, porque además cada uno de ellos tiene diferentes esquemas de financiamiento y de obtención de recursos, ¿no? Eso lo hace que cada uno se enfrenta a sus propias dinámicas y sus propias rezagos ya de facto. Entonces eso hace difícil que haya una verdadera política pública a nivel nacional, ¿no? Porque al final cada sistema pues toma y no toma lo que es o lo que considera que puede cubrir y lo que no. Por otro lado, bueno, pues digo que hay una contradicción porque en México se reconoce el derecho a la protección a la salud en la década de los 80 y curiosamente es a partir de la década de los 80 que se comienzan a desmantelar parte de estos servicios de salud, ¿no? Ha habido, estábamos mencionando al principio de la transmisión, bueno, pues ahora hay un cambio con la creación de INSABI, que antes era el Seguro Popular, que era como parte de esta cuestión de poder brindar servicios de salud a quienes no tenían la posibilidad de tener otro servicio. Sin embargo, la realidad es que estamos viviendo una economía, como ya la mencionaba Joel, informal, que eso genera que haya una gran parte de la ciudadanía que de verdad no tiene los servicios de salud, lo cual genera complicaciones, ¿no? Porque ahora con COVID-19, pues que se ha visto que los hospitales se saturan, porque mucha gente pues, no tiene otra opción más que ir a los hospitales que ahora administra INSABI, ¿no? Entonces eso lo hace complicado. La asignación de recursos la hay, pero también estamos viviendo una transición epidemiológica, ¿no? Ya México lleva un poquito más de 30 años viviendo una transición de enfermedades infecciosas que eran relacionadas directamente con bacterias o con cuestiones que tenían, digámoslo así, una cura directa, a un panorama donde hay enfermedades crónico-degenerativas que requieren de muchos años de atención en los servicios de salud. Entonces eso también
merma bastante los recursos. Hoy en día ya no se atienden, por ejemplo, incluso el propio dengue, que también es un gran problema que está ahorita en algunas partes del país. Al final del día solo requieren 1 o 2 dosis de tratamiento. Sin embargo, hemos hablado de VIH, que se requiere una medicación de por vida, igual que el cáncer, que requiere muchos años de tratamiento, y no hablar de la diabetes, de la hipertensión, de las epidemias, que se han convertido en los asuntos que están tratando los servicios de salud. Entonces, esa también es la realidad. Hubo una transición epidemiológica, hay 5 servicios de salud, hay una gran cantidad de población que carece de un servicio de salud y que lo tiene que recurrir al gobierno. Entonces eso hace que cualquier sistema de salud pues comience a colapsar, ¿no? Eso me parece que es verlo. No, la situación no es exclusiva de México, también eso es una realidad. Incluso uno de los sistemas más fuertes a nivel mundial, como es el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, ha mostrado que no ha podido dar batalla en estos momentos, y también ya anteriormente se había estado un poco cuestionando la manera de financiarse, ¿no? Otros servicios, pues se vio el caso de España o el caso de Italia, y en el caso de América Latina, que había un sistema de salud ejemplar, como se había considerado el de Colombia, pues se está enfrentando muchos problemas ya desde antes, que era el problema de la cada vez mayor número de población en empleos informales, ¿no? Que eso genera que también la recaudación fiscal sea mucho más baja, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, pero como hemos platicado a lo largo de esta tarde, pues justamente tenemos que ir viendo en un panorama más amplio, ¿no? Porque una cosa, por lo regular, termina llevándonos a la otra, ¿no? Ok, muchas gracias, Leo, por esa intervención. Paso a una de las siguientes preguntas. Luna nos dice, ¿cuáles son las estrategias o acciones a corto plazo que los panelistas sugieren para atender a estos grupos vulnerables en el contexto de las emergencias sanitarias, tomando en cuenta las problemáticas que ya han señalado? Y es un poco que ya habíamos retomado sobre esto, pero podemos pues atender un poco a la pregunta. ¿Alguien que quiera hacer respuesta a ella? Si quieren, sí, Sachi. No, adelante. No, yo solamente... La rebanada de pastel. Así no compras, no, ahora yo, bueno, gracias. Yo igual, solamente para retomar como algunas cosas más en concreto de lo que había mencionado, asegurar el ingreso de aquellas poblaciones que ya eran, que estaban históricamente en desventaja, y aquellas nuevas que son vulnerables, ¿no? A través de diferentes programas, o si no, poner a consideración esta propuesta que ya existe del ingreso básico universal, al menos durante la contingencia sanitaria, lo que está dure, porque va a ser difícil llegar a toda esta población que está afectada, por ejemplo, principalmente la que está en el sector informal, y que ellos puedan hacer uso de algunos otros recursos, también va a ser muchísimo más complicado. Es decir, en el momento que no tienen afores, no tienen algún otro accesos, por ejemplo, para servicios de salud, y que en dado caso de que lo lleguen a necesitar, sea por COVID o no, va a ser más difícil a que accedan. Entonces, creo que esa tiene que ser una de las principales cosas. Actualmente existen los programas de transferencias monetarias, siguen existiendo para poblaciones específicas, pero creo que esto debería ampliarse, al menos por un periodo de tiempo, para otras poblaciones que no estaban consideradas en el inicio. Eso es por parte. Gracias. Xochitl, cariño, ¿quisieras abonar un poco a la pregunta? Sí, pues algo muy breve, que mucho del trabajo termina recayendo también en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, para acompañamientos de violencia, pues van y recurren. Para alguna enfermedad que no le dieran en el médico, van a otra organización que trabaja la garantía de
de tratamientos a fármacos para tratar diversas enfermedades. Entonces, sigue recayendo, pero justamente el apoyo que tiene que tener el Estado, el gobierno, también tiene que ir hacia estas organizaciones que son las que tienen un vínculo mucho más cercano con estas poblaciones. Todas que trabajan un tema muy específico son las, saben perfectamente qué necesitan de manera muy cualitativa y no hay que dejar como de lado, el gobierno no tiene que dejar de lado a estas organizaciones que pueden ser el vínculo para saber qué demandas tiene la población. Muchas gracias, So. Tenemos otra pregunta. Bueno, este es un comentario y lo leo para no dejar pasar. Nos dice Jesse James, la vulnerabilidad social desafortunadamente se toma como bandera política, sea el régimen que sea. El concepto de estado de bienestar se ha distorsionado y es necesario replantear los términos, pues creo, que vulnerabilidad social generalmente se confunde con pobreza y no siempre es así. Gracias, Jessy, por el comentario. Nos dice Marta, gracias por tratar este tema, que es generalizado en toda Latinoamérica. Desafortunadamente, sí. Nos dice Jonathan Chalico, hoy salió una nota en Excelsior donde indicaba que escolaridad de las víctimas era de primaria y secundaria. ¿Qué tanto tendrá que ver este dato con la mortalidad de las víctimas de COVID-19? ¿Alguien quisiera responder a Jonathan Chalico la relación que existe entre grado de escolaridad y mortalidad de las víctimas de COVID-19? Bueno, propiamente, obvio, al final del día una menor escolaridad implica también ciertas barreras sociales para continuar el estudio, ¿no? O sea, hay múltiples factores que generaron que las personas no continuaran estudiando otros niveles, ¿no? Eso me parece que es un primer dato que se arroja de eso y que además se sabe, ¿no? Que hay también el rezago educativo deriva de otras cuestiones justamente de vulnerabilidad. Pero yo diría más bien, o quisiera retomar un poco el concepto que han ocupado algunos investigadores, que es el de letalidad del virus. Que lo han visto en el sentido de que a lo mejor aquí en Ciudad de México hay más casos que en otras partes del país, pero el virus no es tan letal en la Ciudad de México como lo pudiera ser en comunidades con mayores rezagos de infraestructura y de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo estoy hablando de comunidades indígenas, donde si aparece un caso de coronavirus, muy probablemente no haya la capacidad de respuesta simplemente porque en la propia comunidad no habría ni siquiera un servicio médico al cual acudir, ¿no? La barrera del idioma podría representar otro aspecto que generaría que haya esa dificultad para poder dar una respuesta mucho más rápida a la situación. Entonces, esa parte creo que sí es importante, porque al final es lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, hay ciertos rezagos que van generando esas condiciones de vulnerabilidad y se van traduciendo en esto, se van traduciendo en una mayor posibilidad de que si te infectas, pueda ser una situación más grave para ti, incluso perder la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el dato de escolaridad lo que nos puede referir es que ya hubo una vulnerabilidad social de no poder continuar estudiando, seguramente por factores económicos o de carencia de una infraestructura en los lugares donde se tienen estos índices. Eso se sabe también, que justamente los lugares donde menos acceso a la educación hay son las comunidades ya de por sí rezagadas, y esas mismas comunidades tienen el problema que no tienen servicios de salud tampoco dentro de las propias comunidades. Entonces, pues un dato que lo que muestra es justamente esa parte, ¿no? Que ya están las condiciones de vulnerabilidad previas y que ante una situación como esta lo que se hace es que se incrementa. Micrófono. Muchísimas gracias, Leo, por esto, por la intervención y por contestar muy afinadamente la relación de Chalico, de Jonathan Chalico. Y tenemos a Juan Manuel Coronel,
que nos hace un comentario previo y justamente es en relación a esta pregunta. La comunicación tiene un reto. El 71% de las personas que han muerto por COVID-19 tienen una escolaridad no mayor a primaria. Si pensamos que la salud es interseccional, ¿desde dónde partir para romper los regímenes de comunicación convencional para llegar a estas poblaciones socialmente vulnerables? ¿Por dónde se comienza? ¿Por las políticas públicas, por los medios de comunicación, por los periodistas? Este es el comentario previo y la pregunta de Juan Manuel Coronel. Muchas gracias, Juan Manuel. Y tenemos también la pregunta. ¿Alguien quiere comentarle a Juan Manuel? Pues tienen que ir en paralelo. O sea, yo considero que no tendría que ir separado, o que a uno se le tiene que dar más prioridad que a otro, porque justamente los medios de comunicación tienen una función muy específica. Y bueno, las políticas públicas, pues no, justamente los medios de comunicación son los que potencializan que esas políticas públicas puedan llegar a la gente. Y bueno, es algo que todo el tiempo tiene que estar vinculado. Y los periodistas, pues como lo mencionó Leonardo, se ha juzgado muchísimo el periodismo que se hace, pero tampoco se han evaluado las condiciones en las que se ejerce el periodismo. El dato que les di hace rato, pues es muy revelador. Si vemos que las condiciones pueden llegar a precariedad del ejercicio del periodismo, pues evidentemente no va a haber una calidad en los productos comunicativos. Entonces tenemos que evaluar todas estas estructuras que rigen cómo se generan los contenidos en comunicación, qué características debería tener para que tuviera un mayor impacto. Y bueno, tiene que ir en paralelo sin quitar el dedo del renglón de ninguna de estas áreas. Así es, y coincido totalmente contigo, Xochitl. Muchas gracias por abordar la pregunta y la consideración de Juan Manuel. Y ya para terminar, tenemos la opinión de Esquiz Neón. Lamentablemente, los grupos vulnerables son mayoría, y con esta pandemia se vuelven más vulnerables y aumenta la cantidad de personas en esta situación. Aquí es donde se deberían de enfocar los programas sociales. No estaría nada mal que nuestros dirigentes de los 3 niveles de gobierno vieran este tipo de programas y análisis de opinión. Muchas gracias, Steve. Y justamente, ¿por qué leemos las preguntas? Porque también tenemos transmisión en YouTube y video en YouTube y el sentido de leer esto y de abordar las preguntas que nos hacen las audiencias es pues justamente para dar sentido a este laboratorio de medios, que es abonar a la consulta de las fuentes especializadas, a la opinión de la fuente especializada y a partir de ahí hacer un consumo crítico de las comunicaciones. Sin irnos ya a terminar este programa, esta emisión, este capítulo, quisiera yo preguntarle a nuestras fuentes especializadas si tienen algo más que quieran abonar en este capítulo sobre minorías y grupos vulnerables. Bueno, pues simplemente que la pobreza es por sí misma violenta múltiples derechos humanos. Entonces se tiene que trabajar en justamente erradicar todas estas desigualdades y a nivel personal tenemos que humanizar nuestras acciones diarias porque pues eso nos lleva a ver que hay una diversidad de grupos en situaciones de vulnerabilidad que nosotros podemos tener un impacto en el trato que les damos hacia ellos. Y bueno, pues simplemente la dignidad es la prioridad de toda persona y es lo que tenemos que buscar todo el tiempo. Okay. Muchísimas gracias, So, por abonar a esta última etapa de este capítulo sobre minorías y grupos vulnerables del Laboratorio de Medios y Opinión Pública en su temporada número 1, Comunicación y Salud. Joel, ¿quisieras contribuir en algo más que se te haya escapado, Leo, en algo más antes de dar fin a esta cuarta transmisión del Laboratorio de Medios y Opinión Pública?
Yo solamente me gustaría justo hacer énfasis un poquito siguiendo lo que comenta Xochitl, que es súper importante continuar en el trabajo para la disminución de la desigualdad social, que hay que entender que es un problema estructural que nos afecta a todos, ¿no? Mucho más allá del discurso político, que efectivamente se tiene que realizar algo sobre esto, que se está caminando para allá, pero todavía falta, y, y que seamos conscientes también desde las posiciones donde nos encontramos, por ejemplo, cuando hablamos de los expertos y de los demás, ¿no? También entender nosotros mismos desde las posiciones de privilegio de las que podemos lograr hablar, y que entender el impacto que eventualmente se puede tener, ¿no? A través de esto. Y bueno, aprovechando, pues muchas felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Leo, ¿quisiera cerrar con algo? Pues me sumo a las conclusiones de Xochitl y de Joel. Este es un esfuerzo conjunto. Me parece que todos los actores sociales deben de tener una parte de la respuesta en sus manos, y el reto es lograr que me parece que ese es el reto, justamente, lograr que cada sector pueda hacer sus aportaciones a partir de su experiencia vivida, a partir del conocimiento que han adquirido a partir de esta situación. Creo que ese es el gran reto. Ya un poco lo había hablado Joel, hay regiones diferentes con diferentes contextos y circunstancias, entonces cada rincón del país va a requerir su propia estrategia, y el reto va a ser conjuntar justamente a todas las personas para poderla dar, ¿no? Me parece que eso debe ser lo que se debe plantear, y que esa es la parte que si queremos hablar de verdad de una nueva realidad, tendría que ser así, si no, realmente no vamos a estar en un nuevo contexto, ¿no? Y pues agradecerte la invitación, es un gusto como siempre igual estar aquí en el laboratorio, y pues también gracias a quienes han estado observando la transmisión. Muchísimas gracias, Leo, y es justo en ese mismo tenor en que hay que afrontar nuevas realidades, tener nuevos retos en torno a coyunturas de este mismo origen, ¿no? Que son nuevas, que nos han dejado un impacto y que nos han modificado ciertas actitudes sociales, colectivas, de audiencia, de consumo, de cara a lo que ya estábamos pues presenciando. Pues nada, este ha sido el capítulo número 4 del Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Este capítulo trató minorías y grupos vulnerables desde diversas aristas, y hemos tenido como fuentes especializadas a Xochitl Zelaya, Leonardo Bastida y Joel. Muchísimas gracias a nuestras fuentes especializadas, a nuestra audiencia. Y no me queda más que invitarlos a darle like, a hacer follow en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube, donde también se transmitirán estos contenidos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós. Bye bye. Chao. Gracias.